Hoy, en el canal de Brian R3, un video diferente. Después de más de medio año sin subir este tipo de videos, a pesar de que ya tenía planeado hacer 4 de estos en el año mínimo, de manera más junta la verdad, pues por fin les traigo un nuevo video especial del mundo cinematográfico, que forma parte de este largo mes para el canal de cine, ciencias y menús especial que les haré en el próximo video. Pero en fin, el tema principal del video de hoy es las industrias cinematográficas en el mundo. En este video voy a explicar qué son las industrias de manera muy sencilla. Describiré algunas de las más famosas y o interesantes, específicamente a 3 ejemplos, que irá desde su historia muy resumida y qué nivel de popularidad llevan actualmente, además de algún que otro detalle adicional. Pero bueno, sin más relleno, vamos de una vez al tema de este video. Cine de los Estados Unidos. La industria de los Estados Unidos, o como todo el planeta lo conoce, Hollywood, debido a que es el lugar donde está este famosísimo barrio de Los Ángeles, es probablemente la industria cinematográfica más conocida en todo el planeta Tierra, dueña de la mayoría de producciones famosas y o productoras, con las superproducciones más conocidas y la mayoría de actores y actrices más populares del momento, aunque obviamente todo empieza desde abajo, siendo sus orígenes cuando el director D.W. Griffith en 1910 adquirió los terrenos donde actualmente está el barrio de la ciudad californiana. A lo largo de los primeros años fueron asentándose los primeros estudios cinematográficos que o bien surgieron ahí o todavía tienen su sede principal ahí, o también las dos cosas, que con sus interrupciones obviamente de por medio, como las crisis económicas graves de los años 30 o ambas guerras mundiales, que con el mismo pasar del tiempo las producciones hechas en los Estados Unidos fueron avanzando con su nivel, empezando con las películas sonoras y también con los primeros cambios en la estructura para hacer las películas, como los guiones, con el nacimiento de una nación. Película algo bastante polémica por promover abiertamente el racismo, algo demasiado común en ese país para la época. Pero regresando al cine, los avances de las estructuras empezadas por anteriormente mencionadas siguen incluso hasta el día de hoy. A ver, obviamente sin ideas tan retrógradas, que posterior a las graves crisis y las guerras, como ya lo mencioné, también empezó la llamada época dorada del cine hollywoodiense, donde aquí surgieron varias de las celebridades más famosas de todos los tiempos, sus primeros papeles y también el surgimiento de géneros cinematográficos aún más avanzados, lo cual hacía que a lo largo de las décadas se convirtiera en la industria cinematográfica más popular de todo el planeta, debido a que posteriormente de esto hubo un declive muy grave de los estudios por la monotonía a la que se venía sintiendo en el aire, debido a que ya empezó en las producciones, algo que pasará en muchas otras industrias que ahorita no mencionaremos, pero es muy común que ocurra en casi todas las industrias. Después de esto empezó una nueva ola de géneros, películas, métodos de hacerlas con más tecnología y más moderna, y el surgimiento de las primeras películas con super presupuestos de cientos de millones, también los famosos blockbusters, que son ayudadas por las altas cantidades de publicidad creada para mantener el interés y llegar, tal vez más allá de lo artístico, a algo comercial, que en cierta parte es buena y mala, pero ese debate no lo vamos a tocar hoy. Camino que obviamente no fue de rosas, ya que inclusive llegó el cine antes a México que a Estados Unidos, algo bastante irónico, en cierta parte por una persona bastante inesperada en esa historia, Thomas Alva Edison, quien al querer patentar un dispositivo que capturase las imágenes en movimiento, cosa que existía en Francia desde 1895, impidió a las producciones y cineastas locales realizaran esta labor de manera sencilla. También, además de las crisis, también tenemos a las huelgas, como la actualmente, que obviamente que son por causas justamente provocadas por las idioteces de las compañías, pero se no quita que afectan obviamente a la industria, porque literalmente si no hay guionistas y si no hay actores, ¿cómo serán las películas? Pero lo que no podemos negar es que esta industria fue el punto de partida para que más tarde surgieran otras alrededor del mundo o simplemente reforzarlas aún más, además de propagar el 99% de los productos que hemos llegado a consumir de manera casual. Literalmente, si esta industria no existiese, este canal no serviría para un carajo. De los casi 70 videos que he hecho, solo 2 son de productos no 100% hechos en Hollywood. Increíble. Reforzando todo esto por las empresas cinematográficas más poderosas de todo el planeta, como Disney, que incluiremos a bastantes compañías y sus conglomerados, Warner Bros., Columbia Pictures, Paramount Pictures, Universal Studios, entre las miles de subsidiarias o estudios más pequeños y las más exitosas franquicias comerciales, que de todos los gráficos que he visto, casi todas o todas directamente son de Estados Unidos, siendo solo que en 2020, considerando inclusive que fue durante una pandemia, la pandemia de COVID-19, más de 12.000 millones de dólares fueron en ganancias. Ya te imaginarás la cantidad sin pandemia o en el auge de una película esperada, por ejemplo de alguna franquicia cinematográfica. Así que sí, esta industria es la que más genera en ganancias. Pero eso sí, tal vez no sea la más grande del mundo en cuanto a número de producciones, sino que otra que muchos no conocemos en esta parte del mundo. Pero ahí está entre las sombras del continente asiático, el cine de la India. El cine del país más poblado de toda la tierra es la industria cinematográfica más grande y con más obras que produce en la actualidad, llegando inclusive hasta 900 o 1200 películas producidas cada año, muy por encima de Hollywood, Europa y el resto del planeta. Pero entonces, ¿cómo es posible que muchos de nosotros en Occidente ni siquiera hayamos visto alguna de esas producciones? Y no, los videos de reflexión de Turquía o otros países raros de Asia que ve tu mamá en Facebook no entran acá.
La principal va de la mano con el resto de países de Asia incluso, tal vez exceptuando a China o a Japón, pero eso es otro tema. Debido a la percepción cultural que tenemos de ellos, y esto también va a la inversa, porque inclusive en la India se consume más producto nacional que en el extranjero, cosa impensable en Europa o en el resto de América, no me lo negarás. Es más fácil encontrar la peor película posible de Hollywood a una producción local en un cine cercano seguramente. La propia industria india de cine es bastante rara de describir y su historia 3/4 de lo mismo, incluso hasta llegar a ser medio turbio el origen de la misma. Pero primero vamos a este último aspecto, que al igual que con el caso de la industria estadounidense, fue impulsado en todo el mundo por los hermanos Lumière, que en el país del cual hablamos tardó un poco en llegar, y no fue por dicha dupla francesa, sino por varios cineastas que emigraron al Reino Unido, que como bien sabrás, la India era una colonia británica. Al igual que los ingleses esparcieron el fútbol asociación por todo el planeta, esos indios recién llegados del viejo continente trajeron las ideas para que en 1913 se estrenase la primera película 100% hecha en ese país, Raya Harishchandra. Perdón si lo pronuncio mal estas palabras, porque yo no sé hablar este idioma y la verdad está muy raro de escribirlo. Durante los primeros años el cine fue evolucionando al igual que el resto del mundo, con los avances tecnológicos visuales, pero eso sí, fue interrumpido paulatinamente la India, debido a que la industria nunca fue oficializada como tal en ese país, que es bastante intervencionista por cierto, lo cual impulsó a malas cosas, entre ellas que el crimen organizado, narcotráfico y hasta inclusive terroristas se sienten involucrados en este negocio tan lucrativo, que no fue hasta principios de los 90s, tras varias incidencias, que el gobierno federal y los estatales oficializaron la industria del cine como una más, pudiendo hacer que las producciones se financien de buenas manos y también que las producciones se fueran más asentando en la cultura de ese país, que ya para esta época es cuando realmente explotó toda esta popularidad continental y local, porque si vamos, no solo en la India se consume este tipo de cine, sino que inclusive en Rusia o China, algo raro viniendo del último caso, y demás países asiáticos se consume un huevo de este tipo de cine, más inclusive que el cine de los United States of America, aunque recordemos aquí también van otros motivos políticos que no van a tocarse en este video, que eso sumado a que en la India las celebridades son casi veneradas como lo que son, algo que pasa también seguido en este lado del mundo, aunque eso sí, con un punto flojo en esta industria es su remuneración económica, que principalmente tiene que venir por otros medios externos, ya que en cine en la India no hay muchos que digamos físicamente, y las entradas, a pesar de que son 1.400 millones de habitantes, no se venden como la espuma como se debería de pensar, que principalmente los medios para financiar las películas o la remuneración económica viene por los medios de internet, por eso el canal más grande de YouTube es de la India, T-Series, o también por los ingresos de la música por parte de Sony Music, una característica muy pero muy fuerte y conocida de este mundillo. Tras haber expuesto de manera muy pero muy resumida esta extensa y turbulenta historia de origen, debemos aclarar un punto importante. Al cine indio mundialmente lo conocemos como Bollywood, pero en lugar de Los Ángeles, la ciudad de Bombay o Mumbai como se le conoce actualmente. Pero ojo, en la India, al tener más de 1.400 millones de seres humanos en sus fronteras, existen multitudes de lenguas repartidas, no solo el hindi o el inglés, sino que cada región prácticamente tiene una lengua propia, una de las cuantas razones por las cuales el cine extranjero no llega a la India. Imagínate doblar una película a los 22 idiomas oficiales de la India. Por eso Bollywood abarca solamente a la zona principal de las superproducciones y las más conocidas del país, las que inclusive se llegan a colar en el occidente, lo cual hace todavía más complicado la distribución a nivel global y peor a regional, porque no todo el país es rico como lo conocemos. La India es uno de esos países con dos caras de la misma moneda, de ahí que surgen otro tipo de cines, como por ejemplo el cine callejero, más de tipo independiente, regional y de muy bajo presupuesto sobre todo. Así que sí, en resumen, esta industria es la más grande y curiosa y con un trasfondo algo medio turbio, que muchos no conocemos en estos lares, pero si llegase a tener más distribución a nivel mundial, esta inclusive podría significar una verdadera competencia para los gigantes de Estados Unidos a largo plazo. Pero mientras eso ocurra, algo muy difícil la verdad, veremos al siguiente y último caso, que no sobre una región solamente, sino más bien de un continente entero, que será bastante curioso a comentar también: el cine del continente africano. Como todos sabemos, el continente más marginado y que más sufrió las idioteces de la humanidad ha sido el continente africano, que ha sido colonizado, saqueado y maltratado ayer, hoy y lo seguirá para mañana seguramente. E irónicamente, una de las formas para colonizar es el cine, sobre todo para cautivar más a la población y hacerla aledaña a las ideologías de los colonizadores. Esto influenciado sobre todo por el Reino Unido y Francia, que este último es donde surgió este mundo, como ya lo sabemos, llegando bastante tarde las producciones propias de los países del continente, hasta poco después de la ola independentista del mismo, en los años 50 y 60. Pero como ya lo he mencionado, el continente desde entonces, al tener gobiernos tan malos, condiciones socioeconómicas deplorables y muchísimos más factores que ahorita no vienen al caso, ha ido evolucionando a llegar a ser amateur, salvo algunas contadas excepciones como Egipto, Marruecos o Sudáfrica, entre otros. Como por ejemplo uno de los tantos memes de internet por los cuales son conocidos este tipo de cine, fue una serie de productos que todavía sigue vigente, hechos por un tipo que se llama Isaac Nawana, conocido popularmente como Nawana IGG, fundador de Kwakaliwood, la industria, entre muchas comillas, amateur de Uganda. Con una de esas películas tan
tan mal hechas que llegan a ser buenas y entretenidas, como por ejemplo ¿Quién mató al Capitán Alex? De 2010 o Bad Black de 2016, que dan por hecho que aún con apenas lo que cuestan miniaturas de producción de otros países como presupuesto, con ese mínimo tenemos producciones hechas con la buena intención para demostrar a veces la cruda realidad que viven los africanos y también para ser entretenidas las películas, aunque afortunadamente he impulsado por la popularidad de estos memes de internet o para servir de modo de visualización de esas realidades que viven los africanos, ayuda a que con los años muchas industrias como Nollywood de Nigeria, de África subsahariana y demás vayan en aumento para convertirse en una luz de esperanza para que la misma industria a nivel continental llegue a ser un nivel profesional y bien hecho, que va en esos pasos seguramente, que es una posible parteaguas para que esta creciente industria sea una de las mejores en algún futuro cercano. Como podemos ver, las industrias cinematográficas en el mundo no son iguales al tener bastantes diferencias y distintas circunstancias a las cuales fueron creciendo a lo largo de los años. Algunas con un camino relativamente sencillo y de rosas entre comillas, algunas por temas meramente políticos avanzaron muy lento, o también por los problemas que enfrentaron los lugares a nivel socioeconómico provocan que casi ahora sean cuasi amateur las producciones. Pero de todos modos, con el paso del tiempo, estos tres ejemplos y las multitudes que no nos daría el tiempo de ahorita para analizar en profundidad, tal vez en una segunda parte, dentro de otros 7 meses al ritmo que hago estos videos, pero ya ves tú. Y aún así, con todo esto, estos tres casos no dejan de ser bastante curiosos de comentar e investigar para conocer los orígenes que en muchas ocasiones nos han brindado de obras sumamente buenas o proyectos interesantes, que a su vez sirven para entender y comprender el contexto donde surgen las industrias cinematográficas en todo el planeta Tierra.